Ya, ahora sí. Y creo que me quité el audio. Bueno, como decía, bueno, agradecemos muchísimo bueno, que estés con nosotros, Diego. No me resta más que cederte la palabra. Vamos a dar espacio para que des tu presentación y después alrededor de 30 a 35 minutos y después damos un espacio para el diálogo con todos los colegas bueno, y la discusión. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias eh, y adelante. Perfecto, un segundito que veo que cerré. Aquí está. Voy a hacer el sharing del tal, PowerPoint, sharing. em, Perfecto. Mil gracias, Rogelio, por la invitación. La verdad es que es un gusto estar aquí, aunque no puedo decir que el gusto de ver en la pantalla a la gente sea siempre el mayor del mundo, pero es un gusto primero por recibir tu invitación tan amable por correo, nuestras conversaciones. Segundo, porque la Red Española de Estudios del Desarrollo, aunque yo hasta ahora no había hecho muchas actividades, claramente tengo enormes afinidades a ellas, no solo porque, bueno, la preside ahora una buena amiga mía, sino porque cuando veo la lista de participantes, la verdad es que son toda gente que no solo que conozco, sino con la que he crecido académicamente a lo largo del tiempo, aunque haya sido a la distancia. Entonces es un gusto poder presentar. Precisamente por quienes somos, voy a tratar de ser lo más breve posible, aunque reflejando los puntos fundamentales de lo que quiero, lo que quiero comentar, para de esa forma poder luego tener tiempo suficiente para preguntas. Y parto de un punto de partida en la que parte este libro que Rogelio va a salir ahora en diciembre, no tanto desde el mundo, no solo desde el mundo del sur global y del desarrollo, sino realmente de todo el mundo. Parto de esta cita de Martin Wolf en el Financial Times, en donde él reflejaba algo que yo creo que es muy verdad y que motivó, de hecho, la escritura del libro, y es el pensar que hay toda una serie de países del norte que se parecen cada vez más a América Latina y se pueden informar y pueden entender mucho de su propia realidad a través de América Latina. El punto de partida es uno que vosotras y vosotros conocéis bien, y es el hecho de que en los últimos 25 años la desigualdad y sobre todo la concentración de la renta y de la riqueza también en un grupo cada vez más reducido de gente es un fenómeno común a prácticamente buena parte del mundo, y desde luego es un fenómeno común a buena parte de los países de la OCDE. Ahí tenéis un gráfico donde todos los países de la OCDE han aumentado la concentración en el 1%, por supuesto en países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Polonia, mucho más que en otros casos. Eh, cuando tengo presente esa necesidad de comparación, claramente el caso de Estados Unidos se convierte en el más paradójico y evidente en muchas de sus consecuencias estas dos últimas semanas. De hecho, ahí tenéis reflejado un gráfico hecho con datos de Piketty, Saez y Subman y publicado recientemente en el New York Times, donde se muestra que la mayor parte de los frutos del crecimiento económico en aquel país se fueron al 1% más rico y sobre todo al 0,01% más rico de la población. Cuando uno ve este gráfico, estos dos gráficos, inmediatamente, al menos aquellos que hemos trabajado sobre América Latina, creo que pensamos en la realidad latinoamericana. Pensamos en la realidad latinoamericana porque es bien conocida que se trata de una de las regiones más desiguales del mundo, pero porque lo es de una forma muy particular, como ya escribía el Banco Mundial hace años en su informe sobre cómo romper la desigualdad en América Latina, y lo es por esa concentración de renta y riqueza en un grupo reducido de población.
No tenemos datos para todos los países de América Latina porque no tenemos datos de impuestos o información de impuestos para todos ellos, pero sí para los que tenemos, Colombia, Chile, Brasil o México, vemos que la desigualdad era allí mucho mayor que en otros países y que este ha sido un problema históricamente muy significativo. Entonces yo lo que pretendo hacer en esta presentación y lo que pretendo hacer en el libro es pensar cuando tomamos una perspectiva histórica, qué es lo que se debe aprender de la región en cuanto a cuál es el impacto que vivir en desigualdad tiene para los procesos políticos, económicos y sociales. Digo brevemente que cuando pensé en escribir el libro solo iba a ser sobre las lecciones en negativo, y luego a medida que lo estaba escribiendo hubo varios de mis colegas, incluido Salvador Martí, que algunos de vosotros conoceréis, que dijo, bueno, pero la región también tiene muchas lecciones en positivo. Y de hecho al final el libro se concentra tanto en los costes de la desigualdad como también en algunas de las lecciones que América Latina tiene en cuanto a cómo luchar contra ellas, y al final de la presentación haré referencia a estas segundas también. Pero sin duda, si pensamos en este problema de forma histórica y pensamos en la experiencia latinoamericana y las lecciones latinoamericanas, creo que es evidente que la desigualdad tiene costes en al menos 4 dimensiones fundamentales. Uno que yo no trato en el libro, pero que me encantaría que tuviéramos más investigación en el futuro en torno a ella, que es la relación entre desigualdad y medio ambiente, y las otras 3 que sí trato en el libro, que son los costes sociales, económicos y políticos. Para no alargarme, hoy me concentraré en los económicos y los políticos, pero podemos luego discutir, si queréis, parte de las dimensiones sociales que tienen que ver con la violencia o con la falta de confianza que existe en la región. A pesar, empezando por los costes económicos, a pesar de una literatura que todavía hoy en parte de la economía neoclásica nos dice que la desigualdad es importante para tener los incentivos suficientes y con ello una mayor inversión, creatividad e innovación, lo cierto es que la experiencia de la América Latina es exactamente la contraria. Esta es una región, como sabéis, que ha sido incapaz de acercarse a los países del norte, que no ha participado en el proceso de convergencia que sí vemos en China y en el sudeste asiático, y que ha tenido enormes dificultades para promover crecimiento y desarrollo a lo largo del tiempo. Y creo que la concentración de la renta tiene al menos 3 efectos significativos que explican en parte dificultades y que deben ser consideradas además desde una perspectiva histórica. La primera tiene que ver con la falta de inversión en educación de calidad. Hay buena parte de la literatura de historia económica en América Latina que muestra las dificultades que la región tuvo para lograr la universalización de la educación primaria y secundaria. De hecho, a principios del siglo XX, solo Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay habían logrado la universalización de la educación primaria 75 años más tarde de lo que lo habían hecho en Estados Unidos o Canadá, y los niveles de lectura eran todavía solo del 17% en Bolivia o del 22% en el caso mexicano. Insisto, buena parte de esa literatura económica en la que han contribuido distintos autores muestra que fue en parte la falta de incentivos que tenía la élite económica para promover la educación, que veían como más un problema, porque iba a crear demandas políticas, que una oportunidad en la medida en que no necesitaban mayor capital humano para los sectores en donde estaban invirtiendo, explica esa primera fase de falta de inversión. Por supuesto, me diréis, las cosas cambian mucho a lo largo del siglo XX y la región aumenta de forma significativa en cuanto a su inversión en educación primaria y secundaria hasta llegar a la universalización, al menos de la primera, pero lo hace con problemas de calidad muy significativos.
Datos que algunos y algunas de vosotros conoceréis, basados en las encuestas, en los exámenes de PISA. En el caso latinoamericano, de los 8 países latinoamericanos que participan en PISA, un 63% de las niñas y niños menores de 15 años no tenían el nivel de matemáticas esperado, comparado con solo el 23% en los países del norte global o 9% en el caso de Asia-Pacífico. En términos de escritura, los problemas son similares, 45% no consigue los resultados esperados en América Latina respecto a un 18% en los países de la OCDE. Muchas veces se habla de falta de voluntad política o de problema institucional simplemente para referirse a ese problema educativo, pero yo creo que tiene mucho más que ver con los incentivos de distintos grupos poblacionales y en concreto con 2 elementos que tienen que ver con la desigualdad. En primer lugar es que la élite económica se concentra en sectores económicos, como vamos a ver en un segundo, que necesitan en general relativamente poco capital humano. Pienso en la minería, pero pienso también en el sector comercial y en el sector importador. Y en el segundo lugar, porque no tanto como empresarios, sino como individuos, la clase alta y la clase media alta tiene poco interés en invertir en el sector educativo en la medida en que tiene acceso al sector privado. No estoy diciendo nada muy radical. Aquí os cito 2 expertos en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, que decían, y cito, en general, los hijos de las personas políticamente influyentes van a colegios privados en primaria y secundaria. Por ello, no sufren directamente las deficiencias del sistema educativo público. Esto reduce la urgencia que en otros casos podría llevar a los padres influyentes a presionar a los políticos para que se tomen decisiones complicadas. Me interesa aquí insistir en que esa desigualdad lleva a problemas de educación que generan un nivel de capital humano relativamente deficiente que afecta, por tanto, a los niveles de crecimiento. La historia es muy similar en cuanto a la innovación. De hecho, en buena medida es paralelo a la innovación. América Latina, de nuevo, como también muchas y muchos de vosotros sabréis, tienen estructuras económicas con diferencias, por supuesto, significativas en Chile versus Guatemala, pero aún así tiene en general un sistema productivo basado en 2 tipos de sectores. Por un lado, los grandes grupos empresariales familiares, esa élite económica de la que hablaba, con conexiones muy significativas con las empresas multinacionales que controlan prácticamente todos los sectores más significativos de la economía y que se benefician de niveles de concentración sectorial muy altos en prácticamente todos los sectores. Así, en Perú, por ejemplo, tenemos que solo 2 firmas, 2 empresas que son parte de los grupos familiares que acabo de mencionar, controlan el sector de la cervecería, 2 empresas, el sector de las telecomunicaciones, solo 2 empresas, el 80% del sector de la leche, etcétera, etcétera. Podría ir con los casos de China, de Chile y otros muchos, en un proceso que además no es espontáneo. Es decir, esto no es solo la tendencia del mercado, sino los incentivos que el Estado ha tenido a crear pocas estructuras promovedoras de la competencia en todos los sectores. Y lo que hace este tipo de estructura económica creada por la concentración de la renta es crear muy pocos incentivos para la innovación en la medida en que estos grupos tienen niveles de beneficios y altas tasas de beneficios relativamente altas y por tanto pocos incentivos a tratar de promover y de moverse a sectores mucho más complicados, donde tendrían que estar compitiendo con China, compitiendo con Estados Unidos y compitiendo con otros. Y eso hace que su nivel de innovación y desarrollo sea relativamente bajo. Y esa hay otra característica de América Latina. América Latina no es solo, como sabéis, que no invierta suficiente en investigación y desarrollo, sino que el sector privado invierte relativamente poco. Así, en América Latina, el sector privado es responsable de solo 1/3 de toda la innovación y desarrollo que tiene lugar en la región, comparado con el 50% en los países asiáticos y el 70% en los países de la OCDE.
Entonces, este es un sector privado, insisto, que no innova, y de nuevo, muchas veces hablamos que es un problema casi de falta de compromiso político o de falta de visión de futuro, cuando creo que tiene mucho que ver con una estructura política y económica concentradora que genera una estructura productiva concentrada y, por tanto, que las empresas se encuentren bastante cómodas en los sectores en los que ya se encuentran. Algo que, por ejemplo, Ben Schneider en su trabajo sobre la economía jerárquica ha mostrado de forma muy significativa. Por supuesto, el otro gran sector empresarial en la región son las pequeñas y medianas empresas, que representan alrededor del 60% de todo el empleo generado en la región, pero que en este caso no es solo un problema de incentivos, sino un problema de recursos. Estos son sectores con niveles de productividad relativamente bajos, con niveles de beneficios muy bajos y, por tanto, que están en el negocio de la supervivencia más que en la búsqueda de innovación. El segundo gran problema o segundo gran coste de la desigualdad a lo largo del tiempo creo que tiene que ver con la concentración de oportunidades económicas que genera una estructura productiva concentrada y que, por tanto, genera pocos incentivos para buscar nuevas oportunidades productivas. El tercer grande coste, hay otro cuarto que tiene que ver con las crisis económicas, pero que no voy a discutir hoy. El tercero tiene que ver con sistemas impositivos poco generosos y además poco redistributivos. Como sabéis, en la región los impuestos directos progresivos representan solo un 10% de los ingresos fiscales totales. Hay excepciones, pero incluso en los países que más recaudan, como Brasil y Argentina, los impuestos progresivos son relativamente bajos, frente al 25%, un 10% en el caso latinoamericano versus un 25% en los países de la OCDE. Impuestos como el de la propiedad representan menos del 1% de todos los impuestos recaudados en la región. Aquí me interesa hablar de impuestos no tanto en la medida que eso obviamente genera más dificultades para redistribuir renta y riqueza, sino porque niveles tan bajos de impuestos hacen que el Estado no tenga suficientes recursos para llevar a cabo la inversión en salud, en infraestructura y en otras áreas que sabemos son particularmente importantes para el crecimiento económico. Y de nuevo, este bajo nivel de impuestos no es un accidente, sino que tiene mucho que ver en este caso con el poder político de esa misma élite económica y con los distintos canales que ha utilizado para frenar y para invalidar cualquier intento de reforma fiscal. Incluso en países que han llevado a cabo algunas reformas fiscales en los últimos años, pienso en el caso de Chile, durante los gobiernos progresistas, incluido el gobierno de Bachelet. Incluso allí las reformas fueron siempre mucho menos significativas por la existencia de distintos canales a través de los que la élite disminuía su poder, los resultados finales. Pienso, por supuesto, en la relación entre o el control de los medios de comunicación, pero unido a ello el control de los think tanks y de la generación de ideas en buena parte de los países de la región, donde se ha extendido la idea sin ningún tipo de evidencia empírica de que recaudar más impuestos es crear más ineficiencia y más trabas. Tiene que ver también, por supuesto, con la financiación de los partidos políticos y el papel que tienen las grandes empresas en financiar campañas electorales, algo que quedó bien reflejado en la crisis de Odebrecht, que reflejó mucho la forma de financiación de los partidos políticos. Y el último canal que tiene que ver con los impuestos tiene que ver con el uso de paraísos fiscales y de la salida de capitales como instrumento para debilitar la capacidad impositiva de los estados. Solo por daros algunos datos generados por la red, el Tax Justice Network, los brasileños tienen fuera del país alrededor de 519 billones de dólares, que representan más o menos un 160% de la deuda externa de Brasil,
en el caso de Venezuela, los fondos que están en paraísos fiscales y en otras cuentas offshore representa alrededor del 700% de la deuda externa venezolana. Perdón, aquí. Así pues, lo que he tratado de demostrar de forma breve es que la desigualdad genera insuficiente inversión en educación y en innovación, también insuficiente recaudación fiscal y que con ello hay problemas de dinamismo económico. No sorprenderá más a usted, audiencia, que yo creo que lo que observamos también es círculos viciosos de la desigualdad en la medida en que ese poco dinamismo económico genera mercados laborales duales que perpetúan la desigualdad a lo largo del tiempo. Así, la existencia, por ejemplo, de un sector informal, pero de un sector también de empleo propio muy elevado, no tiene tanto que ver con las regulaciones de los mercados laborales, sino tiene mucho más que ver con los problemas de dinamismo económico y de cambio estructural que observamos en la economía. Y es esta existencia de círculos viciosos que me parece que es algo que tenemos que tener muy en cuenta en aquellos países fuera de la región que están viendo ahora un aumento significativo de la desigualdad. Creo que lo importante o lo preocupante para mí no es solo que la desigualdad esté aumentando en este momento, sino que es muy fácil caer en este tipo de círculos viciosos que harán las posibilidades de cambio estructural y de mayor dinamismo más difícil a lo largo del tiempo. En segundo lugar, me gustaría mencionar de nuevo también con visión histórica los costes políticos generados por la desigualdad, que tienen que ver con la existencia de volatilidad y de cambios continuos en el tipo de régimen político, en un círculo muy evidente desde finales del siglo XIX, principios del XX, que empieza con la creación de democracias limitadas. Existe, como sabéis, un cierto mito de la América Latina basada en caudillos autoritarios, que no es de todo cierta. De hecho, como muestra mi colega aquí en Oxford, Eduardo Posada Carbó, los procesos de democracia electoral empiezan en América Latina casi a la vez que empiezan en Europa. Y de hecho, para finales del siglo XX, las elecciones se habían expandido en buena parte de la región, con la excepción de países como Bolivia, Honduras, Paraguay y los centroamericanos, salvo Costa Rica. Sin embargo, se trató en ese momento, y hasta bien entrados los años 20, 30 del siglo XX, en lo que podemos llamar una democracia incompleta o democracia limitada. Democracia incompleta o limitada en la medida en que el derecho a voto y está muy lejos de ser universal, y en la medida en que, por supuesto, la participación está determinada por el acceso a medios productivos y de propiedad. Así, la Constitución de Costa Rica hablaba de que el presidente tenía que ser una persona secular, activo, y tener más de 500 colones en propiedad o un ingreso mayor a 200 colones al año. Y así lo vemos en constituciones de toda la región. Por supuesto, el hecho de que la democracia fuera limitada tiene todo que ver con el aumento de la desigualdad que está teniendo lugar durante el siglo XIX y parte del siglo XX en la región, que hace que la élite económica esté dispuesta a elegir a sus líderes a través de competencia electoral, pero no esté dispuesta a que se le vaya el modelo de la mano. No sorprendentemente, eso hace que entremos en el siglo XX con derechos sociales muy limitados y muy concentrados en un grupo poblacional relativamente pequeño, y con derechos laborales relativamente limitados, además de con represión política y social muy alta. Así tenemos asesinatos en masa de mineros en el caso chileno, otro tipo de formas en las que la democracia limitada trataba de frenar la expansión de derechos y el proceso de redistribución. Es en un contexto donde hay tantas restricciones para el voto y tantas dificultades para la incorporación social y política, pero a la vez un proceso de urbanización creciente,
donde debemos incluir los llamados populismos. Hablo de la palabra populismo con una enorme intranquilidad, en la medida en que soy consciente de lo problemático del término, pero lo hago precisamente para referirme a toda una serie de regímenes que trata de hacer frente a las debilidades anteriores y que responde a las debilidades anteriores, tratando de incorporar a nuevos grupos, tratando de atraer y ser atractivo a través de nuevos grupos, a través del rechazo absoluto al sistema político anterior y a través de la existencia de una relación directa con los electores. Por supuesto, los ejemplos más claros son los de Perón en Argentina o los de Vargas en Brasil, pero hay muchos otros, como el de José Manuel Velasco Ibarra en el caso de Ecuador, donde que fue presidente durante 5 gobiernos distintos a lo largo de 38 años y que tiene una frase que yo creo que resume bastante bien lo que es el ethos populista. Él dijo: darme un balcón y conseguiré ser presidente. Y de alguna manera esa respuesta populista, ese populismo lo tenemos que ver en respuesta a la democracia limitada anterior. Dado que es un populismo que sin duda tiene un intento por la redistribución mucho mayor, algunas de vosotros y vosotras me preguntaréis por qué lo considero uno de los costes de la desigualdad. Y creo que eso tiene que ver con el hecho de que es una respuesta política que busca, por un lado, no busca el fortalecimiento de las instituciones democráticas. De hecho, muchas veces ve la redistribución como la redistribución económica como en contraste a la no profundización de la democracia política, porque además busca siempre y sobre todo la polarización política como respuesta, y eso lleva a una volatilidad relativamente sistemática. Creo que además la dificultad que tienen estos regímenes populistas de responder a la desigualdad de forma sistemática e institucionalizada, crean y siembran una inquietud en parte de la élite que lleva a el tercero de los grandes problemas o de los grandes, o quizás el mayor, perdón, de los costes de la desigualdad en América Latina, y es la expansión de las dictaduras a lo largo del tiempo. Las dictaduras en la segunda mitad del siglo XX son sin duda una respuesta por parte de la élite ante el riesgo y el miedo que tenían a la posibilidad de redistribución anterior. Paul Drake, en un libro que es uno de los más influyentes para ver la historia de los sistemas políticos latinoamericanos a lo largo del tiempo, habla de, y cito, cómo la élite trata o busca cómo cooptar o aplastar a los movimientos y cómo para ello muchas veces utiliza o lleva a dictaduras barbáricas de las Fuerzas Armadas. Y además el segundo coste de esta democracia, populismo, dictadura que muestro así, de este círculo, tiene que ver con el continuo volatilidad en cuanto al sistema político. De hecho, entre 1950 y 1990, América Latina es responsable de casi un 50% de los cambios de gobierno, de los cambios de régimen político que tienen lugar en todo el mundo. Aquellas de vosotras y aquellos de vosotros menos inclinados a la historia como forma de considerar los problemas actuales, me diréis que no creéis que ibais a venir a una charla de historia, y por supuesto este no es un elemento solo de historia. En las últimas 2 décadas vemos un círculo muy similar en cuanto a la debilidad de la democracia, llevando a nuevos tipos de populismo y en algunos casos, gracias a Dios, menos que en los anteriores, a respuestas de carácter autoritario. Así pues, el proceso de democratización, que empieza en el año 78, se extiende a lo largo de toda la región
Y por supuesto es más profundo que a principios del siglo XX, en la medida en que lleva al sufragio universal, pero a la vez con debilidades en cuanto a la calidad de esa democracia muy significativas. Pienso tanto en la falta de representatividad de los partidos políticos como en la existencia de toda una esfera institucional, desde los bancos centrales hasta buena parte del aparato institucional de los gobiernos, que está fuera de las posibilidades de control democrático. Y eso, y por qué no hablar del caso chileno, donde directamente el poder legislativo está en parte todavía controlado por la presencia de senadores vitalicios que vienen de la dictadura. De nuevo, esta forma de transición política no es un accidente, sino que tiene mucho que ver con la concentración económica. De alguna manera, la élite económica está dispuesta a apoyar los procesos de transición a la democracia por dos motivos. Uno, porque considera que en este momento tiene poco que perder, y segundo, porque considera que va a ser capaz de mantener las reglas del juego. Y mantiene en parte las reglas del juego, pero a la vez lleva a un descontento cada vez mayor con la democracia en la región. De forma que para el año 2001, el apoyo a la democracia había bajado 11 puntos comparado al año 1995. De hecho, en el año 2001, en ningún país de América Latina el apoyo a la democracia como sistema de gobierno alcanza más del 40% de la población. Y como bien sabéis, es este descontento el que lleva a la creciente protestas sociales y lleva también a la que hemos llamado el movimiento, el pink tide en el caso inglés, la vuelta o la llegada de los países de los partidos de izquierdas, empezando por Venezuela y acabando en el caso de El Salvador. Se trata, por supuesto, y pienso sobre todo a los movimientos que tratan de romper de forma más significativa con los regímenes anteriores, de regímenes que, de nuevo, son más redistributivos que lo anterior, pero a la vez tienen un interés bastante limitado en fortalecer la democracia como régimen institucional y se basan fundamentalmente en la polarización social como forma de mantenerse en el poder. Y esto, sin duda para mí, hace que haya un trade-off entre redistribución y debilitamiento de la democracia que tiene problemas significativos. Para dejar claro, quiero también dejar muy claro que me parece que es una respuesta, en todo caso, totalmente distinta a la de los populismos de derechas que vemos ahora en buena parte de Europa y que vemos sin duda en los Estados Unidos. Porque de alguna manera el populismo latinoamericano, salvo los populismos, por supuesto, neoconservadores que vemos ahora en el caso brasileño, está dispuesto y tiene como objetivo redistribuir. Entonces, de alguna manera es el coste democrático a cambio de la redistribución, mientras que claramente los populismos de derechas me parece que son una respuesta a la desigualdad en donde se debilita la democracia y se debilita además la redistribución de forma significativa. También aquí lo que encontramos es un círculo vicioso. No es solo que la desigualdad genere democracias limitadas, genere respuestas populistas que son también volátiles y genere dictaduras, sino que cada uno de estos regímenes, al menos en América Latina, ha contribuido en el medio y largo plazo a una profundización de la desigualdad. En el caso de la democracia limitada, porque al final han sido instituciones capturadas por las élites y que por tanto han hecho política económica en interés de las élites. En el caso del populismo, como decía, por la inestabilidad política y económica que han generado, que al final han creado crisis que antes o después yo creo que han contribuido al aumento y no a la reducción de la desigualdad. Y por supuesto, en el caso más significativo, en las dictaduras, porque han sido máquinas de generación de la desigualdad. Sin duda, en este último caso, el ejemplo chileno para mí siempre es paradigmático. Si queremos ver un ejemplo
de políticas exitosas, entre comillas, respecto a lo que querían hacer. No hay más que ver el impacto del régimen pinochetista en cuanto a redistribuir renta a los más ricos y no a los más pobres. Entre el año 1973 y el año 1987, la cantidad del ingreso que está en manos del 10% más rico de la población en Chile aumenta del 34 al 52%. Repito, del 34 al 52, 18 puntos porcentuales, mientras que el ingreso del resto de la población permanece igual o cae. En el llamado milagro brasileño, como bien también sabéis, hay un aumento de la desigualdad también muy significativo. Creo que lo que he dicho hasta ahora para mí, aunque sabido por aquellas de vosotras y aquellos de vosotros que trabajáis en América Latina, tiene toda una serie de resonancia, espero que quede clara, sobre procesos que están teniendo lugar en este momento en otras partes del mundo. Creo que, por ejemplo, no solo el proceso político, sino también el proceso económico en en Estados Unidos tiene mucho que ver. Algunos de vosotras me diréis, sí, pero hay innovación, sí, pero a la vez el comportamiento rentista de empresas como Facebook tiene mucho que ver con esto. Y me iba a quedar allí, pero creo que también es importante entender que no es solo el sur global mostrando los problemas, sino que también América Latina tiene una serie de enseñanzas en positivos que a veces se nos olvidan. Se lo olvidan, por cierto, más que a nosotros y a nosotras, a los académicos y a los policymakers anglosajones. No me resisto a citaros esta cita. Una de los asesores de la representante Alessandra Ocasio-Cortez, una de las grandes referencias de la izquierda, hablaba de que tiene sentido que los dos países, hablando de Estados Unidos e Inglaterra, que sufrieron el neoliberalismo, sean los que más han avanzado en organizar la resistencia. Cualquier persona que haya trabajado sobre América Latina en las últimas 3 décadas se moriría de risa al leer esta cita, por no decir de enfado, según cuál sea vuestro carácter. Y es que América Latina, en buena medida, tiene toda una serie de enseñanzas en positivo, porque ha sido, curiosamente, una de las pocas regiones del mundo durante los últimos siglo y medio que ha tenido una cierta tradición democrática, con todos los problemas que decía anteriormente, y a la vez una alta desigualdad. Y eso ha hecho que hubiera suficiente espacio para nuevas ideas, para nuevos movimientos sociales que trataban de responder y de explicar con por qué vivían en desigualdad y cómo podían luchar en ello. Soy consciente de la hora, aunque empezamos un poco más tarde, así que ojalá, Rogelio, podemos acabar un poco más tarde también, pero dejarme que muestre, que os dé ilustraciones en 3 áreas fundamentales. En el campo de las ideas, en el campo de los actores y en el campo de las políticas públicas. En el campo de las ideas, América Latina ha sido una gran cuna de ideas progresistas que surgen como explicación y como lucha de la desigualdad. En el libro discuto el estructuralismo latinoamericano, que surge en parte para explicar las relaciones centro-periferia, pero que muy pronto trata también de explicar la desigualdad en torno a el tipo de estructura económica y de estructura política que surge y que existe en la región. De hecho, mucho antes de Acemoglu y Robinson, Prebisch estaba hablando de cómo una estructura económica totalmente segmentada y desigual estaba generando también estructuras políticas del mismo tipo. Y creo que además las respuestas estructuralistas son mucho más interesantes que las respuestas neoclásicas, precisamente porque surgen de tratar de entender el contexto de desigualdad que estaban tratando de explicar. Pero las ideas van mucho más allá. Tenemos la teología de la liberación en términos religiosos, o tenemos la de pedagogía del oprimido en términos de la educación, y otros sectores donde las ideas latinoamericanas nos dan muchas pistas de cómo pensar en la lucha para la desigualdad en el futuro. ¿Qué decir de los movimientos sociales regionales? Van, y discuto en el libro, desde el movimiento Sin Tierra en Brasil hasta el MAS en Bolivia, o los movimientos estudiantiles en Chile, que con todas sus enormes diferencias creo que han tenido algunos puntos
muy significativos en común que dan pistas de cómo pensar la construcción de movimientos sociales en otras partes del mundo en el futuro. Por ejemplo, han sido movimientos muy exitosos en vincular demandas muy concretas, acceso a la tierra, en el caso del movimiento Sin Tierra, el precio de los tickets de autobús, en el caso de los estudiantes, con proyectos mucho más ambiciosos de cómo pensar sociedades distintas. Y es la única forma de construir movimientos sociales, ir desde lo particular a lo general. Son movimientos que han buscado democratizarse en sí mismo y que han tratado en general, con algunas excepciones, de huir de liderazgos caudillistas y personalistas. Son movimientos que han sido muy creativos en cuanto a la forma de construir el mensaje y que han además construido relaciones con partidos políticos, pero desde la independencia de esos partidos políticos mismos. Finalmente, me gustaría, o menciono en el libro, y también podemos discutir si queréis en las preguntas, también toda una serie de experiencias políticas en los últimos 15 años de redistribución que han sido más interesantes en América Latina que en otros países de la región. De hecho, de los 27 países que redujeron la desigualdad, 27 países del sur global que redujeron la desigualdad en los últimos 20 años, la mitad estaba en América Latina y lo hicieron a través de políticas como el salario mínimo. El ejemplo de Brasil es aquí significativo, como ejemplo de nuevas políticas redistributivas sociales, incluido pensiones universales en el caso de Bolivia. Acabo, por tanto, con 4 enseñanzas que me parecen significativas, tanto para aquellos de nosotros que estudiamos América Latina, como aquellos de vosotros y vosotras que estudiáis otras partes del mundo. En primer lugar, que la desigualdad solo tiene sentido para mí como un fenómeno de economía política y que por tanto se estudie como tal. La verdad es que para mí me pone cada vez más nervioso de reconocer aquellos estudios que nos muestran que la desigualdad ha aumentado o disminuido en el periodo de 4 o 5 años, o 6 o 7 años. Porque en realidad, políticamente, en términos de economía política, una reducción del Gini en el periodo de 5 años no nos dice nada, salvo que vaya unido a una erosión de parte de las estructuras de desigualdad que van más allá de ello. En segundo lugar, la importancia que tiene la comparación entre los países del norte y del sur global. Creo que esta reflexión es particularmente significativa en una red como esta, y no sé vosotros y vosotras, pero nosotros, desde luego, en un departamento como este, cada vez tenemos más dificultad para saber cuánto de las cosas que pasan en el norte global deberían ser cosas que nosotros estudiamos como fenómenos que tienen que ver con el desarrollo. Y a nivel más práctico y de políticas y de cambio social, creo que América Latina muestra, por un lado, la importancia de los movimientos sociales y de las ideas como forma de luchar contra la desigualdad, pero por desgracia muestran también que es muy difícil que estos movimientos sociales e ideas tengan éxito en lugares y en situaciones históricas donde los círculos viciosos de la desigualdad se han consolidado de tal forma que erosionarlos se convierte en enormemente complicado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por esta mirada pues, bastante fina del problema de la desigualdad como un problema efectivamente multidimensional, complejo, y también por llevarnos por este viaje a través de la historia, que finalmente es relevante para entender los procesos y las dinámicas, y bueno, ha sido muy provocadora la presentación. Yo quiero, dar espacio a las preguntas, a los comentarios. Ya veo que Ileana levanta la mano. Por favor, Ileana, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio, por organizar esta sesión y Diego por una presentación fantástica. Desde luego estoy
deseando leer el libro. Sí, yo tengo un par de comentarios y un par de preguntas, ninguna retórica, o sea que Diego, como lo veas, ¿no? Se pueden responder, obviar o simplemente a lo mejor surgieron otras preguntas. Bueno, y quizás empiezo por el final, ¿no? Que es esta idea que tú has remarcado al final, por la que empezabas también, que un poco también es lo que hay, una de las cosas que hay detrás de la Agenda 2030, que es que al final, bueno, pues todo el planeta está en desarrollo, ¿no? Aquella cosa ¿no? Era de Dickens, ¿no? De que todas las familias felices se parecen, es en la desgracia en lo que son distintas. Bueno, pues ahora parece que más bien es en la desgracia en lo que las regiones son cada vez más similares, ¿no? Y en este sentido, simplemente una anécdota, ¿no? En el máster de Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo que tú conoces, Diego, tenemos, bueno, una parte de estudios de caso globales que abarcan todas las asignaturas, y hasta ahora, en los últimos cursos académicos, los estudios de caso habían sido siempre en países africanos y latinoamericanos, Senegal, Brasil y Bolivia, la mayoría, y este año hemos incorporado un estudio de caso en España, ¿no? Y es que realmente las problemáticas del desarrollo son cada vez más similares. Entonces, bueno, yo, después de esta pequeña cuña publicitaria, que además este es un tema, ¿no? Y ahí también tú lo señalabas, Diego, muy de redes, ¿no? Y es así, es muy de redes, es algo que vemos mucho en nuestros congresos, en las ponencias. Me surgen dos preguntas. Una que es más de corte politológico y lo hago como economista, por lo tanto, a lo mejor alguien en la sala puede contestarlo, que es una reflexión que yo también he hecho, una pregunta que me hago en torno a esto, tiene que ver con también la madurez de las democracias, ¿no? Y pensando también en esto que señalabas tú también más bien al final, que es el tipo de medidas de respuesta que se han tratado de adoptar en América Latina en los años que coincidieron con un menor estrés fiscal, digamos, en el boom de las commodities, y cómo se dieron respuestas redistributivas que tenían que ver pues más con algo similar a salario mínimo, con algo similar a los bonos, en lugar, bueno, pues de lo que hemos entendido como estado del bienestar tradicionalmente en Europa, más bien en el siglo XX, y con algo que tiene que ver mucho además con la creación de ciudadanía, ¿no? que es algo como tiene que algo como sistemas públicos sanitarios. Entonces, bueno, mi primera pregunta es esa, dentro de que Europa se esté latinoamericanizando, ¿no? Y esto lleva a dos preguntas. Una, ¿cabe esperar un comportamiento diferente en los distintos países europeos también en función de la madurez de sus democracias? España y Portugal transitan a la democracia más o menos en los mismos años que muchos países latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo los andinos, pero el Reino Unido, es decir, ¿hay algo distinto en el Reino Unido por el hecho de que sea una de las democracias más viejas o no? ¿No? Esta sería una primera pregunta, o eso da igual. Y la segunda tiene que ver con estas respuestas, ¿no? Estamos también de algún modo latinoamericanizando también las respuestas a la desigualdad, ¿no? Del estado del bienestar a las políticas de bonos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces yo la pregunta también que me hago en este sentido es, bueno, desde luego hay un efecto político que tú ya has señalado, la duda ahora es cuál es el efecto social, pero también mi pregunta es cuál es la alternativa, ¿no? Pensando en que en la mayor parte de los países europeos ya menos de la mitad de la población está ocupada, ¿no? entre población no activa y desempleados, menos de la... Entonces, digamos que parte del eje de nuestras... O sea, en sociedades que están estructuradas en gran parte a través de nuestro rol como trabajadores, como personas ocupadas en la sociedad, ¿cuál es la alternativa que no sea, digamos, la política de bonos, por caricaturizar un poco esta medida? Esta sería la primera pregunta. Y luego la segunda, y esto es una pregunta que también no es nada retórica y no sé, yo también tengo que pensar, ¿no? Con la crisis del 2008 pensé, Europa se latinoamericaniza. Y mi duda es si no se africaniza o asiatiza, ¿no? Pero yo no tengo la respuesta porque no conozco las regiones lo suficientemente bien, ¿no? Y me pregunto si hay algo distinto, o sea, es decir, si no nos estamos africanizando y asiatizando también, es decir, si este es un denominador común a todo el planeta, o si quieres, si África nos está latinoamericanizando, si de todos modos ya lo estaba, y bueno, y si este es de nuevo, pues si este es un rasgo distintivo de América Latina y de Europa, o si es algo y de Estados Unidos, yo diría, o si es algo que está pasando también pues en otras regiones del desarrollo. Listo, gracias y perdón por haberme extendido. Y enhorabuena otra vez. Gracias. Diego, si quieres
abrimos también un espacio para que pregunte Ana y después contestas. Perfecto, muy bien. Ana, si quieres, adelante. Bueno, sí, iba por ahí. Hay un tema que siempre sale, ¿no? El tema de la fiscalidad en América Latina, porque es un problema. Pero yo me pregunto, bueno, cada vez que se intenta reformar, hacer reformas fiscales, hay muchas resistencias, pero muchas veces son resistencias también de aquellos que teóricamente tendrían que ser los beneficiarios de esas reformas. Y es porque me temo que es muy difícil llevar a término una reforma fiscal si no se hace primero una reforma en transparencia que acabe con, que por lo menos controle algo la corrupción, ¿no? Entonces es como un pescado que se muerde la cola, ¿no? ¿Por dónde tendríamos que empezar, ¿no? Esas reformas fiscales para que pudiéramos avanzar? Porque realmente es muy difícil que se den que la clase media esté dispuesta a aumentar su carga impositiva, que en el fondo tendría que redundar en una mejora de servicios, pero que no, piensan que no va a ocurrir porque eso se va a ir a la corrupción. Entonces, ¿cómo se puede avanzar en eso? Yo creo que eso ha sido el gran fracaso, ¿no? En las reformas que se han intentado hacer. Incluso países que tienen una carga impositiva grande, como en Brasil, tú tienes ese problema, ¿no? No se llega porque se podría llegar. Entonces yo ahí no sé si hay una respuesta nacional o si tiene que ser una respuesta multinacional y regional, porque no es posible solucionar eso solo desde el Estado-nación, ¿no? Creo que ahí estamos en este tema. Y luego la otra pregunta es la de, ¿qué piensas tú de esta última oleada de protestas? Si realmente van a tener una lectura en positivo o simplemente se va a quedar otra vez en una esperanza frustrada, ¿no? Porque si vemos a ver un poco lo que ha pasado en Bolivia, sí, fue muy grave, pero luego parece que se ha recuperado, ¿no? Una cierta, se ha reconducido democráticamente, en Chile también, pero en otros países no parece que eso esté ocurriendo, ¿no? No sé, ¿tú qué lectura haces de esas protestas y esas respuestas a las protestas? Ya está. Mil gracias a ambas, súper interesante, no, como no esperaría de otra manera. En primer lugar, a lo que decía Ileana, creo yo no trabajo, como bien tú sabes, tanto en los temas de cooperación y la Agenda 2030, pero creo que tienes toda la razón. Y además que me alegro que estéis introduciendo estudios en España vosotras, en lugar de los alumnos. En nuestro caso han sido los alumnos y alumnas los que lo han pedido. O sea, cada vez tenemos más tesis sobre el movimiento indígena en contra de la minería en Canadá, o hemos tenido tesis sobre Appalachia en Estados Unidos, y es totalmente cierto, es que no pensar en la Appalachia en términos de desarrollo y con los instrumentales de desarrollo es no aprovechar una gran oportunidad. Claro, el reto es, y ahí sí digo para la red de desarrollo, es qué es único del desarrollo, de los estudios del desarrollo y qué trae nuevo a unas regiones que se estaban estudiando de otra manera. La madurez de la democracia. La verdad es que, por un lado, diría sí que claramente hay contextos. Tienes toda la razón que hay contextos totalmente diferentes, pero tres peros. El primer pero más chiquitito es Suecia está lidiando hoy con movimientos de extrema derecha que podrían tener efectos negativos sobre esa democracia, tan altos o mayores que los que puede haber en España. Entonces, y digo Suecia, ¿no? Suecia que sigue siendo nuestro gran referente. Segundo, todavía más claro, en el Reino Unido parte de la forma en que está haciendo política el Partido Conservador a través de debilitar las instituciones, incluido de forma explícita a la burocracia estatal, creando una burocracia paralela con un discurso totalmente alternativo de lo que es el país. Si no tuviera lugar en Inglaterra, diríamos que es de ruptura del Estado. Es cierto que Inglaterra es un buen ejemplo de exactamente lo que tú dices, porque a la vez tiene una rigurosidad en cuanto a la forma en que hace política pública todavía muy significativa. Pero, por supuesto, el ejemplo estrella es en los Estados Unidos. En este momento, si dejáramos de pensar lo que ha pasado en las últimas 2 semanas en clave de que es el país
de la CNN y el país más único del mundo, sino en clave de estudios del desarrollo, esto es de los países que nosotros estudiamos. Un líder que desde ya en las elecciones cuestionaba al otro. Que después, un conteo que desde luego que fue totalmente legal, pero imaginaros, o sea, es totalmente matemáticamente explicable que en Pensilvania Biden pasara de forma de la que pasó a Trump. Pero si eso pasa en Bolivia, estamos hablando de que las máquinas no estaban funcionando. Y si en un país latinoamericano pasa que luego el partido en el gobierno dice no voy a respetar los resultados, pues estamos... O sea, entonces, la debilidad democrática es aparente en buena parte de la OCDE. Los europeos seguimos creyendo que no vamos a acabar como Estados Unidos porque tenemos ese elemento europeo, pero la pregunta claramente está allí. Y nada de lo que está pasando es independiente de la desigualdad, ¿no? Porque si fuera, o sea, por supuesto, tiene que ver con otros fenómenos, pero claramente el trabajo de Hagner y Pearson y otros han mostrado que esto tiene que ver con la estrategia del Partido Republicano en términos de redistribución de la renta. Tu elemento sobre la latinoamericaниzación de las respuestas me parece súper interesante. La verdad es que yo en el libro acabo con un capítulo que me tiene muy poco entusiasta porque al final acabo con las respuestas más tradicionales entre lo que pensamos todos y todas nosotros. Es decir, pero por un lado me siento un poco como volviendo al pasado, en el sentido de que hablo de política industrial, de profundización de la democracia, de construcción de más puentes entre movimientos sociales y la izquierda, y de política social universal, pero por el otro es que me parece que hay principios que son igual de válidos. Es decir, si pensamos en España, que esta crisis debería llevar a una profundización del universalismo público en salud y en educación, me parece que es indudable. Que el discurso político sea capaz de hacerlo, o que, como decía Ana, para América Latina, pero en el caso español, los recursos den para ello, es otra cosa. Pero que la oportunidad está ahí, para a pesar del mercado laboral que tú estabas diciendo, o más que a pesar, por el mercado laboral que tú estabas diciendo, hablar de políticas sociales universales es todavía más importante que nunca, me parece que es obvio. Entonces es un poco volver al pasado, pero me pregunto, y podemos seguir conversando, cuánto es también volver a pensar en el futuro. Y el hecho de cuánto Europa se está asializando, o más bien cuánto es válido esto para otras regiones, yo por un lado creo que sí, pero por el otro, claro, ayer presenté parte de esto a una universidad china y la verdad es que no sabía qué hacer con toda la discusión política, porque nos encontramos ante situaciones políticas realmente distintas. Entonces yo transformaría tu pregunta a cuánto es que la respuesta autoritaria a la desigualdad permite controlarla más cuando eres exitoso en lo económico. Y es un experimento que que está ante nuestros ojos, ¿no? Es decir, ¿será China más capaz de responder a todos los costes sociales, políticos y económicos de la desigualdad, o al final se acabará con la ruptura y el debilitamiento institucional de alguna manera? No soy desde luego un experto en China, pero me parece que es una pregunta, el tipo de pregunta que tendríamos que hacer. Ana, tienes toda la razón en cómo se vincula la resistencia fiscal a la transparencia y la corrupción. Ahí diría tres cosas. Una, estar de acuerdo en la que tú decías, que es una respuesta regional y global en parte, y lo sabemos, ¿no? Que cada vez más las respuestas impositivas, en la medida en que vayan a ser progresivas, exigen mayor coordinación en partes del mundo, cosa que tú conoces mucho mejor y has trabajado más que yo. Pero las otras dos que diría es, una, creo que poner en la agenda el impuesto de la riqueza y la propiedad es importante. Soy perfectamente consciente de cuán difícil es buenos impuestos a la propiedad por la dificultad de los catastros, etcétera, pero lo cierto es que también es difícil hacer impuestos al valor añadido cuando tienes sectores informales muy grandes. Entonces yo me parece que poner sobre la mesa de forma más clara impuestos que son claramente para la élite económica y no para la clase media es importante. Me temo que la élite será capaz de
meter miedo a la clase media aún con ese tipo de impuestos, pero creo que es importante. Y el otro es una respuesta que a los economistas neoclásicos no les gusta nada, pero que en países como Costa Rica tuvo mucho éxito a lo largo del tiempo, y es vincular ingresos y gastos. La construcción del estado del bienestar en Costa Rica fue solo posible porque se vinculó esa construcción a los impuestos a la planilla, a los impuestos a las cotizaciones sociales. Y eso permitió que los votantes vincularan justamente lo que tú estabas diciendo. En algunos casos era más probable que otro, pero para mí me parece súper importante. Las nuevas oleadas de protesta creo que son claramente una ventana de oportunidad y que dará lugar a cambios o no en la medida en que tres cosas pasen. Una, que haya una capacidad de vincular al discurso político. Ahí Chile es súper interesante sobre las oportunidades, pero también sobre los riesgos, ¿no? En la medida en que Chile parece estar haciendo eso, pero a la vez en Chile el Frente Amplio acaba haciendo políticas tan tradicionales como la de otros países. Metiéndome no en América Latina, sino en el caso español, a mí me parece, y aquí me estoy metiendo en camisas de 11 varas, lo sé, pero que parte del fracaso de Podemos fue la dificultad para establecer esa vinculación activa entre movimiento social, protesta y partido. En realidad se convirtió en un partido mucho más tradicional, mucho más rápido de lo que a algunos y algunas nos hubiera gustado. Eso está pasando con el Frente Amplio en el caso chileno. Segundo, cuál sea la respuesta que sea capaz del sistema político de dar a ello. Me temo que en parte de otras partes de la región, como El Salvador, las respuestas van a ser totalmente autoritarias y entonces podemos tener una profundización del autoritarismo. Y en tercer lugar, tiene también que ver con el éxito en sugerir nuevas políticas. Y ahí sí que creo que vincular, que la capacidad para vincular debates sobre universalismo en política social, por ejemplo, con esos movimientos va a ser enormemente importante. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo también tengo alguna pregunta, algún comentario. El primero tiene que ver con la parte, este componente de lo social, que lo tocaste ahí tangencialmente. A la luz un poco del libro reciente de Asimov y Robinson del el corredor estrecho, ¿no? De Narrow Corridor, que donde sostienen esto que la democracia se sostiene a través de la continua movilidad social. Y un poco a la luz, bueno, no sé qué opinas de, efectivamente, cómo podemos explicar la trayectoria reciente de América Latina, pero también a la luz de lo que viene ahora, ¿no? El efecto de la pandemia. Claro, se habla de hasta una nueva década perdida. Entonces, ¿qué efectos puede tener ahí para la región? ¿Cuáles son las posibles salidas? ¿Por dónde debería ir la discusión en estos temas? Y el otro componente del comentario es qué tan útiles son estos nuevos, bueno, estos no nuevos, estos conceptos de trampas del desarrollo, y en particular en el caso de las economías de renta media, como son la mayoría de las economías latinoamericanas. Podemos hablar de una trampa de renta media para la región. Y bueno, un poco conocer cómo ves este tipo de conceptos y su utilidad. Bueno, básicamente. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario de alguien más. A ver, voy a ver si hay algunas manitas levantadas. Sí, hay una pregunta de Julieta que nos dice, bueno, de Argentina, ¿cómo se vincula la desigualdad con la dependencia externa en el marco de los préstamos del Fondo Monetario Internacional? Bueno, yo creo que Perfecto. Vamos con esas y después seguimos. Perfecto, mil gracias a ambos. Sobre la pandemia y los efectos,
llevamos ya, como bien sabéis, media década perdida. O sea, la región entra a la pandemia con media década perdida y creo que eso es absolutamente central para entender las respuestas. Otro paréntesis, me parece que muchas veces, no creo que a nosotros y nosotras, pero a efectos del debate público, se está obviando demasiado que la pandemia tiene lugar en un contexto que viene marcado por la crisis del 2008. Y aquí no hablo solo de América Latina, hablo de nuestro propio país, de España, ¿no? Como bien sabéis, España, por no decir América Latina, va a tener el año que viene un PIB per cápita inferior al que tenía en el 2008, y me parece que no considerar esto en la dimensión de medio plazo es un total error. En el caso de América Latina, como tú decías, va a ser claramente o casi seguro una década perdida. Entonces, cuando tú me preguntas, Rogelio, mi respuesta es ¿cómo digo algo que no sea el pesimismo total? ¿No? Para mí, hay lo enormemente importante, más allá de que, por supuesto, tiene que ver, como Ana decía, con los movimientos sociales, que hay toda una serie de oportunidades políticas, que no es lo mismo estar gobernado en Argentina que en otros países, que López Obrador es particularmente decepcionante o que Bolsonaro es el mejor ejemplo ahora si Trump se va de todos esos procesos. Más allá de decir esos elementos comunes, creo que la narrativa juega un papel más importante de lo que economistas políticos como yo a veces le dan. O sea, yo la verdad, de nuevo, como varias en esta sala, soy bastante tradicional en cuanto a los intereses ser más importante que las ideas y las narrativas, pero creo que aquí va a ser importante. Y que uno de los elementos centrales es si a partir del año que viene la narrativa es la de que estamos ante una profunda crisis social con consecuencias fiscales o una profunda crisis fiscal con consecuencias sociales. Eso es mucho más fácil, bueno, eso en Europa en este momento, gracias a Dios estamos mucho más en lo segundo. Podemos cambiar rápidamente, pero se está haciendo el framing total en cuanto a tenemos posibilidad de gastar lo más que podamos porque tenemos una crisis social. Es importante que en América Latina consigamos, al menos en algunos países, que esa misma narrativa sea capaz de mantenerse, para lo que va a ser muy importante los movimientos sociales, como decía Ana, va a ser muy importante la forma, el debate político, pero por supuesto también va a ser muy importante si existen fondos suficientes y cuál es el papel de la CAF, del Banco Interamericano y del Fondo Monetario en todo ello. Sobre el Middle Income Trap, la verdad es que a mí, como ves, hablo más de los Inequality Traps, y parte de la literatura sobre Middle Income Trap ha hablado de la desigualdad como uno de los elementos. Me encantaría pensar más en esa pregunta que tú haces en el contexto de esta discusión de hoy comparada con los países del norte. Es decir, cuánto de la desigualdad, cuando se vincula a problemas para dar el salto tecnológico innovador en el contexto de la emergencia de China, que es al final el Middle Income Trap, es distinta a algunos de los traps que podemos ver en términos de desigualdad únicamente. Entonces, más que tener respuesta, me parece que tu pregunta para mí abre toda una línea de comparación mucho mayor de la que tenemos entre países del norte y países de ingreso medio que quizás podríamos pensar un poquito más. La pregunta que hacía Julieta, una de las críticas centrales que me han hecho del libro y que creo que tienen toda la razón es que es un libro muy centrado en la dinámica interna, es decir, poco considerando del efecto que tanto los actores internacionales como las empresas multinacionales tienen en América Latina. Creo que diría dos cosas. Una, que todos esos efectos externos están mediados y son utilizados por parte de la élite económica. Y creo que eso es particularmente claro en cuanto al papel del Fondo Monetario Internacional. Es cierto que en algunos países el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en los años 80 y 90, obliga a adoptar medidas que los gobiernos igual no querían,
pero es también cierto que en otros, en buena parte de la región, es una excusa para hacer parte de lo que la élite económica en ese momento le estaba interesando hacer. Tú sabes mucho más, Julieta, del caso argentino que yo, pero me parece que en Argentina, al menos en parte del tiempo, hay un poquito de eso, y de hecho que en parte el plan de convertibilidad, por ejemplo, va más allá de lo que el Fondo Monetario hubiera querido hacer. Dicho lo cual, sin duda, creo que parte de lo difícil en términos de desarrollo es también traer un poco de la dependencia en todo esto. Es decir, claro que Appalachia, en tantos de términos de lo que hablábamos, se parece cada vez más a países en desarrollo, pero claro también que ser Estados Unidos todavía tiene una enorme diferencia respecto a ser América Latina. Entonces, claro que hay que traer ese ángulo de dependencia al análisis de cómo la desigualdad genera impactos distintos en distintos países del mundo. No sé si quieres que conteste a Jacqueline también. Sí, yo creo que sí. Vamos a dar espacio a Jacqueline porque hace una pregunta, yo creo que fundamental también para la región, el tema de los extractivismos, ¿no? Entonces, claro, Jacqueline pregunta eso, ¿de qué manera la desigualdad se vincula con las industrias extractivas en la región? Y ¿es la desigualdad en América Latina una herencia colonial? Yo creo que, bueno, es muy interesante escuchar tu opinión. Muchas gracias. Aunque sería luego el digas, yo creo, también me interesaría escucharte a ti, pero sobre lo primero, sin duda, es decir, sin duda en América Latina parte de su economía política se explica y tiene que ver con las industrias extractivas. Para el tipo de argumento que yo estaba diciendo, el tema es hasta qué punto debilitan al argumento. Para mí no mucho, y no mucho por varios motivos. En primer lugar, porque tenemos ejemplos de países con industrias extractivas que siguieron una tendencia totalmente distinta. Al fin y al cabo, los países escandinavos tienen fundamentalmente su base económica basada en los recursos naturales, por no decir de Australia, Nueva Zelanda y el caso canadiense. Y en segundo lugar, porque me parece que las estructuras extractivas lo que hacen es generar todavía más incentivos para el poder de la élite, más que debilitar a esa élite. Entonces, sin duda, me parece que eso tiene que ser incorporadas en la ecuación, pero sin duda, en términos comparados, no me parece que debiliten las lecturas comparadas que estábamos haciendo en la discusión de hoy. ¿Es la desigualdad de América Latina una herencia colonial? No creo que tenga mucho más que aportar sobre lo que dice la literatura, más que decir que sí, no. La literatura nos muestra que claramente sí, pero claramente no. ¿A qué me refiero con eso? Es que en términos estrictamente de ingreso, América Latina no parece que, por lo que sabemos, fuera mucho más desigual a principios del siglo XIX que lo que eran otras partes del mundo. Entonces hay un mito sobre la desigualdad permanente de América Latina que no parece ser cierto, ¿no? Y ahí el trabajo de Williamson o el trabajo de Cotsworth son significativos. Pero también, como dice Bertola, no es lo mismo la desigualdad de ingreso que la desigualdad institucional. Es decir, América Latina entra en el siglo XX, en el primer proceso de globalización, con una estructura institucional claramente desigual y que, por tanto, cuando las oportunidades de negocio se hacen muy desiguales por la primera globalización, eso hace que la desigualdad se aumente de forma significativa. ¿Por qué creo que esto es interesante desde el punto de vista de lo que yo trataba de decir? Porque insiste una vez más en que la desigualdad no es un fenómeno de corto plazo y no es solo un fenómeno de ingreso, sino que es un fenómeno donde los ingresos, instituciones y poder tienen que estar siempre en la misma conversación. Y por tanto es uno donde yo creo que parte de la economía neoclásica, de los modelos de valorar eso, los modelos más simples, no nos vale como respuesta. Estupendo. Bueno, pues yo creo que ya vamos así que un poco nos pasamos en el tiempo, pero la verdad que ha sido una presentación y unas preguntas y comentarios, de verdad que muy ricos. Nos quedamos ahí con mucho alimento para seguir pensando para futuros debates. Y bueno, no nos resta más que agradecerte, Diego, pues el apoyo y
la oportunidad de contar contigo en este día y también a todas y todos por acompañarnos. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por las preguntas y ojalá sigamos en conversación a lo largo del tiempo. Y a leer el libro. Sí, ojalá. Avísanos cuando tengas el libro. Perfecto. Sale creo el 10 de diciembre. Y cualquier sugerencia sobre cómo conseguir la publicación en español, para aquellos que estáis, pues por favor me lo decís, porque la verdad es que obviamente es uno de esos libros que tendría que estar en español como obligación ética, no solo como por ningún otro motivo. Pero un gusto veros, siento que no sea en persona, la verdad es que no me acostumbro al mundo de las 2 dimensiones en lugar de las 3, pero bueno, nos vemos en algún momento. Pues eso, muchas gracias. Bye. Gracias.